Hola, hola chicos y chicas. En este video vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo monitorear la variación de la respuesta espectral de distintos tipos de cobertura mediante la plataforma de Google Earth Engine. Em, este código que les voy a mostrar acá está basado en un ejemplo que está en la plataforma de Google y le fui haciendo algunas modificaciones agregándole un par de cosas. Y eso, entonces la idea es que ustedes puedan revisarlo y replicarlo porque eventualmente pudiera ser una evaluación, ¿vale? Entonces, lo primero es que si se fijan acá, hay varias variables ya creadas en el código, las cuales desde aquí hacia abajo son polígonos o polígonos o puntos con atributos, ¿vale? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, lo que hice fue generar un corte, que sería esto, ¿vale? Entonces ese sería un corte común y corriente. Si lo abro, está así tal cual. Yo simplemente le seleccioné un color, le puse el nombre corte y es como un tipo geometría, ¿vale? Como lo hemos hecho siempre. Y ese sería el área de estudio, por así decirlo, de donde voy a extraer las imágenes satelitales. Luego se generaron varios puntos. En este caso solamente puse 4 y a cada uno de ellos fue un punto de un tipo de cobertura específico. Entonces está suelo, vegetación, cultivo y agua. Hay un detalle, eso sí. Cuando generé los puntos, si me voy acá, uno genera el punto tal cual como lo habíamos hecho antes y en vez de decir geometría le pongo la segunda opción, ¿vale? Entonces esa segunda opción le agrega una tabla de atributos al punto, en este caso, ¿vale? Entonces al agregar esta opción, se les abre esta tabla en donde tienen que agregar la propiedad y el valor de la propiedad. Entonces la propiedad en este caso va a ser clase. Puede ser cobertura, por ejemplo, pero en este caso yo le puse clase. Lo importante es que todos los puntos que generen en este código tengan la misma propiedad. Entonces todos se llamen de la misma forma, clase. Es igual que cuando uno genera varios archivos vectoriales y uno quiere que tengan la misma tabla de atributos. Entonces, para que la tabla de atributos sea comparable, tiene que tener el mismo nombre en todos estos archivos. Y en este caso, esa columna, por así decirlo, de atributos se llama clase. Y el valor va a ser el tipo de clase de ese punto. En este caso, ese valor era suelo, entonces le puse nombre suelo y además le puse el mismo nombre al punto, ¿vale? Esto puede ser distinto, ¿vale? Por ejemplo, aquí puede ser punto uno y al otro le ponen punto 2, punto 3, etcétera. Pero en este caso le puse el mismo nombre para saber más rápidamente cuál es el punto aquí en el mapa, ¿vale? Entonces dejé eso así tal cual y le puse un color asociado a este tipo de cobertura. Y ok, ¿vale? Entonces todos los otros, si se fijan, vegetación, lo mismo, la propiedad clase y el valor es vegetación y el nombre le repliqué el mismo, ¿vale? ¿Para qué? Para que cuando yo vea acá, busque, sepa cuál es el punto de cultivo, de agua, de vegetación o de suelo, ¿vale? Es para eso en realidad que le puse el mismo nombre arriba. Entonces generé estos 4 puntos en mi área de estudio, ¿vale? Bien. Además, hay una variable, una colección de imágenes que está acá, que son una serie de imágenes satelitales de Sentinel-2, ¿vale? ¿Cómo se hace esto, chiquillos? Creo que se lo mostré en un laboratorio, pero aquí se lo explico de nuevo. Esto lo que hace en realidad es que importo a mi código, por así decirlo, a mi espacio de trabajo, la colección de imágenes satelitales de Sentinel-2, de este nivel de procesado, ¿vale? De manera que luego en el código ocupo directamente esta colección, esa variable, que en este caso lo dejé con el nombre por defecto que se genera acá, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, busco Sentinel 2 y me van a aparecer las opciones. Le voy a poner
guión 2, ahí, para que sea más ordenadito. Y aquí está la variable que yo usé, la colección de imágenes satelitales que yo usé, perdón, nivel 1C, y eso lo importan. Al importarlo, al apretar acá, importar, se va a guardar automáticamente acá, ¿vale? Y con ese nombre por defecto. Si yo agrego otra, por ejemplo, si quisiera trabajar también con Landsat 5, por decir algo. Landsat 5. ¿Vale? Voy a importar cualquiera, simplemente para que ustedes vean. Y yo importo esto acá. Fíjense que se importa, perdón, una colección 2, una colección de imágenes 2, que es de Landsat 5. ¿Vale? Entonces queda aquí llamado o predefinido, por así decirlo, que se va a usar dentro del código. Esto lo voy a quitar porque no lo voy a usar esto, lo que acabo de hacer. ¿Vale? Entonces aquí queda mi colección de imágenes importada ya, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer en este código, vamos a ver, a monitorear el cambio de valores espectrales de estos puntos a través del tiempo, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es, voy a agrandar un poquito acá la imagen, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es generar una variable llamada regiones, en donde simplemente yo voy a juntar las variables de suelo, vegetación, cultivo y agua, que serían esos puntos que están acá arriba, ¿vale? Entonces esos 4 puntos yo los voy a unir en un gran archivo, por así decirlo, mediante esta línea, ¿vale? Ustedes tienen que copiar y hacerla tal cual. Y se va a llamar regiones. Entonces en esa variable llamada regiones van a estar esos 4 puntos. Luego, voy a bajar un poquito acá, está todo esto de acá, que ustedes en realidad tienen que copiarlo y pegarlo tal cual. Esta sección lo que hace es tratar de filtrar los píxeles que tienen nubosidad en las imágenes satelitales, en toda la colección de imágenes satelitales. Entonces lo que hace es buscar en esta banda, que es la banda de calidad, por así decirlo, de Sentinel-2, buscar los píxeles que según los valores establecidos en esa banda de calidad debieran ser nubes, ¿vale? Entonces lo que hace es buscarlos y los enmascara, ¿vale? O sea, como que los deja transparentes, por así decirlo, no visibles, no válidos. ¿Vale? Y después hace algo que se puede hacer acá o se puede hacer más adelante, ¿vale? Que es que la imagen enmascarada la divide por 10.000, ¿vale? ¿Por qué es eso? Porque si ustedes leen las propiedades de esta imagen de acá, en algún lado, por acá, dice que están escaladas por 10.000, ¿vale? Entonces, para dejarlas en reflectancia, sí, eso me olvidó mencionar. El dato que estamos trabajando ahora es de reflectancia al tope de la atmósfera, ¿vale? Entonces, para dejarlo en reflectancia, efectivamente, estos valores, hay que dividirlos por 10.000, porque estos están preliminarmente multiplicados por 10.000, entonces hay que dividirlos por 10.000. Entonces, eso es lo que hace esta pequeña línea de acá. Entonces, a todas las bandas enmascaradas ya con este proceso anterior, las divide por 10.000 y las guarda en las vuelve a guardar, por así decirlo, ¿vale? Entonces toda esa función de aquí hasta acá es una sola, por así decirlo. Es una sola función que hace todo eso. Luego vamos a trabajar con la colección. ¿Y qué es lo que hacemos? Con esa función vamos a trabajar con la colección que acabamos de importar acá arriba. La image collection que está acá. La de Sentinel. Y lo que vamos a hacer, la vamos a filtrar por fecha, fíjense, entre el 1 de enero del 2015 y el 30 de mayo del 2021. Un gran rango de tiempo. Después la vamos a filtrar por... este es un filtro nuevo, chiquillos, por si acaso. Este de acá arriba, de la línea 32, filtra por fecha, entre el 1 de enero del 2015 y el 30 de mayo del 2021. Pero esta, lo que hace es filtrar meses dentro de ese rango anterior. Entonces lo que dice acá es que filtra desde aquí uno le pone que está trabajando con meses. Entonces filtra desde el mes 10 hasta el mes 5. Entonces el mes 10 es octubre.
y el mes 5 es mayo. Entonces, lo único que deja válidos, por así decirlo, o que selecciona, van a ser de octubre a mayo, de todos estos años, desde 2015 al 2021, desde octubre hasta mayo. Y el resto no lo selecciona, ¿vale? Entonces, esto es súper útil cuando uno quiere trabajar con varios años y solamente quiere trabajar, qué sé yo, con los meses de verano, por así decirlo. Si uno quisiera con los meses de verano. También esto se puede este filtro también uno puede trabajar con días, ¿vale? Ustedes busquen ahí cómo se puede trabajar con días. Luego hace un filtro que dice que va a quedarse con las imágenes, solamente con las imágenes satelitales que tocan las regiones que generamos ahí arriba, que sería el conjunto de los puntos. Y después lo que dice acá es que vamos a cortar las imágenes con el corte, con el polígono corte que acabamos de generar acá abajo. Luego le decimos de que igualmente deje todas las imágenes satelitales con un porcentaje de nubosidad menor que un 2%. SLT significa menor que, less than 2%. Si ustedes eventualmente quisieran trabajar con nubes o quieren aplicar otro filtro y quieren decir mayor que, sería GT. Eso sería más grande que. En este caso vamos a trabajar vamos a seleccionar las imágenes satelitales que tengan un porcentaje de nubosidad menor que un 2%, ¿vale? O sea, prácticamente nos vamos a quedar solamente con las imágenes despejadas, ¿vale? Y luego vamos a decir que vamos a quedarnos solamente con estas bandas, que son varias, en realidad no son todas, pero prácticamente todas. Y aquí uno puede jugar con esto. Si no le pone select, si esta, por ejemplo, si yo comento esta línea, se queda con todas las bandas, ¿vale? Pero como le pongo select, solamente va a seleccionar estas bandas, ¿vale? Y puedo poner una, dos o más bandas. Y luego aplico, fíjense que esta línea aplica la función anterior, aplica esa función de acá. Fíjense que se llama de la misma forma. Esta y esta. Entonces, esta función, esta línea, lo que hace es aplicar esta función de acá. Entonces, hace todo ese enmascarado de los píxeles con nubosidad, divide por 10.000 y guarda nuevamente, ¿vale? Y esta función lo que hace es asegurarse de que el orden de las imágenes satelitales que voy a trabajar va a ser orden por fecha, ¿vale? Entonces va a ordenar desde la más antigua a la más nueva, ¿vale? Luego con esto, y ahí termino de generar la variable colección, ¿vale? Luego con esto imprimo colección para ver qué tal anduvo, para visualizarlo acá, ¿recuerdan? Y luego aquí voy a avanzar y después lo voy a ejecutar. Y luego me voy a graficar, ¿vale? Entonces para graficar, hay varias opciones para graficar, chiquillos. No sé si han revisado los ejemplos y hay varias opciones para graficar. Esta opción, que es en realidad está definida por eso, lo que hace es generar un gráfico de series en regiones, ¿vale? En regiones se refiere a polígonos, por así decirlo, ¿vale? Ya, entonces, esta parte de acá ustedes la copian y la pegan también, y lo único que cambian son los nombres, por así decirlo. Por ejemplo, esta primera opción, lo que uno debe ingresar acá es el nombre de la colección con la cual uno va a trabajar. En mi caso, yo le había puesto nombre colección, entonces tengo que ponerle acá el nombre colección. Si ustedes acá le ponen fechas, a esta variable le ponen fechas, obviamente aquí tienen que ponerle fechas, ¿vale? Entonces, esto es simplemente con qué colección de imágenes vamos a trabajar. Luego, con cuáles son las regiones. En el caso mío, yo le puse regiones también. Si se fijan, aquí está en inglés y aquí está el nombre que yo le puse acá a estos puntos que estaban juntos, ¿vale? Regiones. Este es el reductor, que quiere decir cómo estima el valor final para graficarlo. En este caso lo que hace es calcular el promedio. ¿El promedio de qué? El promedio de la banda 8, solamente de la banda 8 por cada uno de los puntos, pero en una escala de 50 metros.
Entonces lo que hace es estimar, por así decirlo, u observar los valores en esos puntos, no recuerdo muy bien si es un radio de 50 metros para cada lado. Claro, en un radio de 50 metros o en un diámetro de 50 metros, no me acuerdo muy bien. Pero aquí uno le indica la escala a la cual, a cuántos píxeles le va a consultar el valor, ¿vale? Y después, ojalá que me acuerde, vamos a hacer una comparación de esto, de 50 metros, esto en metros, versus, qué sé yo, 300 metros. Y vamos a ver la diferencia, ¿vale? Luego acá dice la propiedad del eje X, el cual va a ser el tiempo de captura de la imagen satelital, de orden del más antiguo al más reciente. Y esto es importante porque aquí lo que está preguntando es cuál es la propiedad de la serie, ¿vale? ¿A qué le va a consultar el nombre de la serie? ¿Vale? Y en este caso le pongo clase. ¿Por qué le pongo clase? Porque recuerden que a estos puntitos yo le puse propiedad clase, ¿vale? Entonces, por eso es importante que esta propiedad se llame de la misma forma en todos los puntos que van a analizar ustedes, porque lo que va a hacer este algoritmo es consultar esa propiedad clase a todos los puntos. Y si tienen nombre diferente, no recuerdo si va a mandar un error o si no lo va a generar ese punto, ¿vale? Entonces, con estas líneas generamos generamos el gráfico, ¿vale? Y se llama, lo voy a cambiar de nombre, lo voy a poner serie de tiempo, ¿vale? Como lo cambié acá, serie de tiempo, tengo que cambiarlo acá también, ¿vale? Voy a cambiarlo acá, voy a cambiarlo acá, y voy a cambiarlo en todos los lados donde... Vale, ahí no, ¿vale? Entonces, con esas líneas yo genero la serie de tiempo, el gráfico de la serie de tiempo. Aquí hay algo que yo comenté, y es que con esta línea, voy a descomentarla para que vean cómo se vería. Con esta línea lo que se puede hacer es setear el tipo de gráfico que quiero hacer. Entonces hay distintos tipos de gráfico en esta plataforma. Uno de esos es un scatter. Un scatter sería una línea, ¿vale? A ver, déjenme ver cómo sería em, de, em, de barras. A ver si hay algún tipo de... Por ejemplo, hay tipos de columna y tipos de línea, ¿vale? Entonces hay tres tipos de gráficos que se pueden generar acá de manera con esta función, ¿vale? Entonces, yo en este caso lo comenté porque no me afectaba mucho, pero ahí podríamos jugar un poquito más si yo le cambio esto, ¿vale? Luego, en esta línea, en estas líneas de la 54 en adelante, lo que hago es setear las opciones del gráfico, ¿vale? Entonces, ¿qué opciones? El título. El título del gráfico va a ser esto, reflectancia del NIR de cada punto. NIR, recuerden que es infrarrojo cercano. Entonces lo que vamos a graficar en realidad es la banda 8, que en este caso es el infrarrojo cercano. Si se olvidan, ustedes pueden ver acá, ven acá, y la banda 8 dice que es el NIR, ¿vale? De 10 metros de resolución. ¿Vale? Luego el eje vertical va a tener un título que va a ser reflectancia, ¿vale? Aquí le puedo poner TOA. El tamaño de la línea va a ser 4. El tamaño del punto, uno lo puede, si se fijan aquí yo lo comenté, pero uno le puede agregar un tamaño de punto y poner el tamaño que uno quiera. Y en este caso, como no lo puse, no va a marcar los puntos, ¿vale? Y esto es práctico, es cómo setear los colores de las líneas que vamos a graficar. Porque pese a que le pongamos colores a estos puntos de acá, el gráfico no considera esos colores y le pone cualquiera, ¿vale? Entonces aquí nosotros podemos manejar y ponerle los colores que nosotros queremos. ¿Cómo sé cuál es el orden? Porque cuando generé las regiones, fíjense que puse suelo, vegetación, cultivo y agua.
Entonces el suelo va a ser amarillo, la vegetación. Vegetación es como vegetación. En este caso le puse vegetación a una clase como vegetación natural, arbustiva, ¿vale? Color olivo. Al cultivo le puse color verde y al agua le puse color azul, ¿vale? Entonces con el orden de acá ustedes seguían para ponerle esos colores. Recuerden que esta es una opción para poner color y también lo pueden hacer con código sexagesimal, ¿vale? Y eso. Luego imprimo la serie de tiempo y al imprimir la serie de tiempo la graficamos acá, ¿vale? Y luego aquí estoy agregando un mapa, al agregar un layer al mapa, que lo que hace aquí es de la colección de imágenes satelitales, selecciono la primera, eso significa first, selecciono la primera y después selecciono las bandas 832, entonces genero un falso color con valor mínimo 0, valor máximo 0,4 y le pongo que es un falso color, ¿vale? Y luego centro el mapa en las regiones, ¿vale? Entonces miremos ahora el resultado. Voy a moverme acá, voy a invisibilizar el... Y voy a guardar, no me acuerdo qué cambié, pero... Y voy a ejecutar. Entonces ahí le hace zoom a los puntos, a las regiones. Eso que muestra es la última imagen satelital, o sea, no la, claro, aquí como dice la primera, pero como está ordenada de la más antigua a la más reciente, la primera es la más reciente, ¿vale? Sí, creo que sí. Y es solamente para mostrar, ¿vale? Entonces aquí están los puntos, cómo yo ordené o cómo yo supe dónde ubicar estos puntos, porque me ayudé un poco con la imagen satelital, pero también me ayudé con el mapa de Google, ¿vale? Entonces ahí si ustedes marcan esto y seleccionan esto, pueden ver el mapa de Google. Entonces ahí, si se fijan, puse el punto de cultivo, lo puse sobre un cultivo, no sé qué tipo de cultivo es este. El punto de vegetación lo puse en vegetación arbustiva del cerro, fíjense, vegetación natural. El punto de agua lo puse en lo que queda del cuerpo de agua este embalse, el embalse de la Laguna Carén, ¿vale? Y luego el suelo del nudo lo puse acá en esta parte que no hay agua, ¿vale? Entonces, eso. Y acá, voy a mostrar esto acá. Y claro, y en la imagen satelital se observa resaltado, por ejemplo, con un rojo muy vívido, el cultivo, ¿vale? Por la respuesta del infrarrojo cercano. En la vegetación natural no se ve tan rojo vívido como esto porque la respuesta espectral en el infrarrojo cercano no es tan alta, lo cual está relacionado con su vigor. Aquí está el agua y el suelo del nudo, ¿vale? Entonces, lo que nos importa es este grafiquito que se muestra acá, chiquillos, pero yo puedo agrandarlo y mostrarlo acá, fíjense. Vale. Entonces aquí, si se fijan, están las imágenes satelitales desde el 2017 hasta el 2021, que serían todas las fechas que puse que seleccionado. Recuerden que esta es la reflectancia del infrarrojo cercano solamente, entonces esto no es la firma espectral, es solamente la respuesta espectral de una banda a lo largo del tiempo para estas cuatro clases: suelo, vegetación, cultivo y agua. Entonces, si vemos el agua tiene una respuesta espectral en el infrarrojo cercano que es baja y ha sido baja constante en todo el tiempo, en todo este transcurso de años, ¿vale? Lo cual nos puede dar indicio de que efectivamente ese punto sobre la cubierta de agua siempre ha estado con agua, ¿vale? Eh, ya, ojo que lo que acabo de decir pudiera no ser cierto, ¿vale? Pero en este caso es así. Luego el cultivo, fíjense que la respuesta del cultivo en el infrarrojo cercano es el que más alto llega, porque recuerden la firma espectral de un cultivo, en donde la respuesta, la reflectancia en el infrarrojo cercano es súper alta, ¿vale? Aquí llega incluso hasta el 50%, lo cual es muy alto. No así, fíjense, la respuesta de la vegetación natural en ese cerro, ¿vale?
la cual no alcanza a llegar siquiera al 25%, ¿vale? Y luego está con una respuesta relativamente alta también, pero no tanto, la del suelo del nudo, ¿vale? Y el suelo del nudo se mantuvo estable mucho tiempo, ¿vale? Entonces ahí uno puede ver la evolución de la respuesta espectral en ciertas longitudes de onda de tipos de cobertura, ¿vale? Uno obviamente para seleccionar la banda o la longitud de onda que quiera analizar tiene que estar consciente en qué tipo de cubiertas quiere analizar para saber qué banda efectivamente es importante, ¿vale? Em, ya ver, voy a... eh, ¿qué es lo que íbamos a cambiar acá? Ah, ya, la escala. Por ejemplo, si yo le pongo 300, ahora la escala, voy a ejecutar nuevamente y voy a mostrarla en un gráfico de al lado. Vale, esta es la de 300, le puse, ¿cierto? Sí, esta es la de 300 y esta es la de 50, ¿vale? Entonces cambia un poco el gráfico, pero no tanto. ¿Por qué cambia? Porque el radio en el cual calcula el promedio aumentó. Entonces considera más píxeles para calcular ese valor. ¿Cuándo pudiera cambiar ese valor? Por ejemplo, si yo este puntito de agua, yo lo muevo y lo voy a poner bien al borde. Entonces, de manera que cuando voy a moverlo, de manera que cuando yo, vale, ahí, de manera que cuando yo, cuando se calcule el valor promedio, ese valor de agua en realidad va a considerar más píxeles al lado, entonces va a considerar más píxeles que no son agua, entonces la respuesta de ese píxel se va a ver un poco diferente, sucia por así decirlo. Entonces voy a ejecutar nuevamente y voy a exportar. Vale, entonces fijémonos en el agua, ¿vale? Entonces fíjense la diferencia del punto de agua. Era así porque era un píxel que en realidad con el radio de 300 metros igual considera solamente píxeles de agua, pero al dejarlo muy a la orilla, ahora en ese radio de 300 metros va a tomar agua y va a tomar la orilla del agua y todo lo que esté en un radio de 300 metros. Entonces ya no queda tan limpio la respuesta espectral de ese píxel, ¿vale? Entonces ustedes ese radio, esa escala, la pueden modificar en función de cuál sea el objetivo de su estudio, ¿vale? Si quieren tener un píxel completamente puro, le ponen un radio relativamente pequeño, como la resolución espacial de esta imagen satelital en particular es de 10 metros, con 50 metros está bien, pero si quieren que sus puntos en realidad integren la respuesta de un mayor conjunto de píxeles alrededor, independiente que no sea de exactamente la misma clase, le pueden aumentar esa escala, ¿vale? También pueden cambiar, por ejemplo, la banda, ¿vale? Y en vez de usar la banda 8 del infrarrojo, podríamos usar otra banda, por ejemplo, veamos acá, veamos las bandas, y podríamos, por ejemplo, usar eh, 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 por ejemplo, quiero ver el rango. No, acá. Ahí sí. Em, qué sé yo, la 5 o la 6, ¿vale? Que sería algún tipo de infrarrojo cercano, pero más cercano al rojo. ¿Dónde lo iba a cambiar? Acá, ¿vale? Y si lo ejecuto, ¿vale? Entonces ahora la respuesta espectral cambió también porque cambiamos la banda, ¿vale? Entonces ya es diferente cómo podemos analizar la diferencia en esta banda, ¿vale? Tenemos
para tener una idea clara de cuál banda usar y cómo comprenderla, tenemos que tener claro un poco las firmas espectrales de cada una de las coberturas que estamos analizando, ¿vale? Estas firmas espectrales ustedes las pueden encontrar en librerías espectrales, las pueden encontrar en el PDF, creo que yo, en el PDF que subí salía una como un diagrama bien solamente a modo de ejemplo para que vean ustedes las diferencias entre las firmas espectrales, pero también lo pueden usar como referencia. Entonces pueden tener más datos por ahí, ¿vale? ¿Qué más se me olvida de esto? Voy a dejarlo tal cual, esto como estaba. Eh, eh, entonces aquí yo actualmente puedo agrandar esta serie eh, y poner desde noviembre. No, está bien desde esa fecha. Y ejecutar nuevamente. Y con eso voy a ampliar un poco el rango temporal del análisis, ¿vale? Entonces ahí ya estoy ampliando un poco más hasta el 2022, ¿vale? Ah, aquí vamos a ver el tipo de gráfico. O por ejemplo, ¿qué pasa si le ponen un tamaño, por ejemplo, le ponen un tamaño un poco más grande que el tamaño de la línea para que se note del tipo del punto, ¿vale? Entonces, si se fijan, ahora aparecen los puntitos de las fechas de captura de imagen satelital, ¿vale? O también puedo cambiar el tipo de... ¿A dónde es que se cambiaba el tipo de... Acá está. Puedo cambiarlo acá. ¿Y cuáles eran los tipos? Por ejemplo, uno de columna. A ver, ¿qué pasa con uno de columna? Entonces ahí sería un un gráfico de columna, que en este caso no tiene sentido, ¿vale? Pero ustedes pueden modificar ahí el tipo de gráficos en función de cuál sea su objetivo, ¿vale? Está ese, el de línea. ¿Vale? Y eso. Entonces ahí pueden ustedes jugar. Voy a comentarlo nuevamente con respecto a eso. Eso, chicos. Vale. Entonces con este código pueden ustedes usarlo como base para hacer un análisis temporal de la respuesta espectral en ciertas bandas de algunos tipos de cobertura. Por ejemplo, analizar el cambio de algún tipo de cobertura. Por ejemplo, pueden ustedes tomar una zona en donde hubo un cambio abrupto en alguna fecha y mediante este análisis identificar dónde ocurrió ese cambio o si el cambio se evidenció en la respuesta espectral de esos píxeles en esos tipos de cobertura específicos, ¿vale? Eso. Muchas gracias.